de ustedes. A ver, contéstenme por favor mientras vamos iniciando. Ecuador, bienvenido. Bienvenido Chile, Colombia. Se está iniciando en este momento la grabación. Bienvenido Venezuela, Uruguay, Perú, Argentina, Chile. Chicos de Perú, por favor, ¿desde qué ciudad? Sería interesante saberlo. Muy bien, Colombia, Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos serán hispanohablantes, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Arequipa, Perú, Ecuador. Sí, yo creo que estamos en un 70% afuera y 30% Perú. No, estamos mucho más. Yo creo que estamos 50-50. Bueno, chicos, bienvenidos y bienvenidas todos una vez más a esta sala, como les decía, lo inicio de nuevo porque estamos grabando, a esta sala que el Instituto GECAS nos permite gentilmente reunirnos, ¿verdad? Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y los voy a acompañar a lo largo de estas 5 sesiones en vivo para este curso de gestión documentaria y archivos. Chicos, antes de empezar, me dio curiosidad que por ahí algún jovencito comentó de qué sirve entrar al curso si no tienen certificado, ¿no? Y sí, pues es una gran oportunidad que pueden desperdiciar, ¿no? Yo quisiera que los más de 200 que estamos aquí en sala terminemos también en la 5ª sesión más de 200, ¿no? Pero bueno, a veces quizás no se pueda, pero quisiera acompañarnos con todos, pero estoy segura que también se van a hacer valer de las grabaciones, que por cierto, que Cables ofrece verdaderamente sin condiciones, ¿no? Todas las sesiones en vivo, desde la primera hasta la última, va a ser sin condiciones, es decir, no condicionada a la compra del certificado, pero si no lo compran, chicos, no quiero ver que al final se arrepientan. Yo les cuento un poco, trabajo ya por varios añitos en una institución pública, ¿ya? La institución pública, saben pues que pertenece a la gestión del Estado, de la nación, en este caso de Perú, y todos los que ingresamos a través de una convocatoria, porque así es como que se ingresa a una convocatoria del Estado, a una institución pública, sí o sí tenemos que presentar nuestro currículum vitae documentado. No hay manera de ingresar a trabajar en el Estado, en este caso en el Estado peruano, sin un respaldo documentario. Es decir, si yo digo, tengo conocimiento de gestión documentaria y de archivo y no presento la sustentación documentaria, no me lo van a contar. Por más que jure y perjure demuestre mis conocimientos, si no hay documento sustentativo, lamentablemente no se considera la calificación, porque hay una calificación de evaluación, ¿verdad? En la institución privada, ya les contaré un poquito de experiencia que he visto por ahí, cómo se está calificando, porque he entrado a apoyar a veces grupos de convocatorias, y la institución privada a la primera a veces no te pide, no, de hecho, el currículum vitae digital, en PDF, y en la entrevista a veces sí te cogen con estas preguntas, ¿no? Y te dicen, ¿qué conocimientos tienes de tal tema? ¿Sí? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué tiempo? Ah, ya, me mandas por favor la próxima este documentito y este otro y este otro. Y se limitan a preguntarte, justo caen en lo que tú necesitas calificar para el perfil y puedes caer, ¿no? Entonces, un consejito que por ahí les doy. Con esto no estoy tratando de obligarlos, sino de tratarlos de que por ahí aprovechen esta oportunidad que les da, ¿ya? Empecemos entonces. Hoy, pues, con el curso de gestión documentaria de archivos, vamos a ver algunos temitas, ¿sí? Estos son los 5 temas que vamos a tocar en estas 5 sesiones en vivo. Hoy tenemos que tocar algunos fundamentos necesarios a manera de introducción de la gestión documentaria. No por ser introducción nada más, vamos a dejarlo holgado, ¿eh? Vamos a tocar hoy ya temas fundamentales. Además, tenemos que sacarle provecho a estas 5 sesiones. Ustedes tienen que irse con herramientas principales, con técnicas principales, con normativas principales en base a la gestión documentaria, porque tienen que ir directamente a la labor, ¿verdad? A la que ustedes podrían postular o de repente ya está. Se toca mucho y se habla mucho del ciclo de vida de un documento. Dependiendo de esto, de la vida que toma un documento, dentro de la trazabilidad, dentro del proceso en lo que se desempeña y apoya, porque un documento es esto, es parte de un proceso, entonces es lo que se decide, a veces qué tanto lo tenemos archivado, qué tanto lo tenemos presente en nuestros documentos más usados, ¿no?
Hablaremos también de la conservación y la preservación. Por ahí se habla de cierta sinonimia, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? En los términos legales, por ahí hay cierta diferencia entre conservación y preservación. En gestión propia de archivos y de electrónicos, en este caso, que hoy en día pues es casi todo lo que trabajamos, entonces tenemos que por ahí tomarle un poco más importancia, a ver cómo gestionamos, cómo que realmente decidimos que es un archivo o no electrónico legalmente dicho, ¿no? Y al final tocaremos algo de retención y disposición final de documentos, ¿no? Por ahí, como todo sesión, me gusta siempre apoyarlos con una frasecita. En este caso, Joe Romero nos dice que un archivo no es solo una sucesión de documentos, es historia y memoria, nos dice, ¿no? Quisiera que me comenten, a ver si estamos despiertos, dentro del chat, ¿por qué ustedes creen que es historia y memoria? Y lo vamos a comentar luego, ¿sí? A ver, comencemos entonces, mientras ustedes me comentan por ahí, empecemos hoy con la introducción, ¿no? Tenemos que conocer algunas definiciones básicas, ¿no? Y por ahí vamos a empezar. Tendríamos que empezar definiendo qué es un documento, ¿no? Todos sabemos, por teoría, por diccionario, ¿no? Bueno, siempre nos basamos en la RAE, qué es un documento, ¿no? Tenemos una infinidad de ejemplos para decir esto es o no un documento, ¿no? De hecho, que un documento, ¿y por qué lo voy a tocar a definición exacta? Porque dependiendo de eso es que cuando cogemos algo que nos alcanza en papel, en digital, en lo que fuera, vamos a decir nosotros si se considera o no un documento. Y por lo tanto, si tenemos que considerarlo como parte de este acervo documentario que le llamamos a todo el conjunto de documentos, archivos con los que contamos, ¿no? Un documento, sí o sí, es una declaración escrita, ¿verdad? Es la evidencia de una comunicación entre, en este caso, organismos, ¿no? Externos, por ahí empresas, instituciones, públicas o privadas, en general, organismos que decidan comunicarse o que necesiten comunicarse. Pero también implica el intercambio de comunicación escrita entre áreas internas de una administración, en este caso puede ser pública o privada. Cualquier tipo de organización necesita comunicarse internamente o externamente, y para esto se redacta o se elabora, en este caso, una declaración escrita llamada documento, ¿no? Entonces, un documento es una información, de hecho, que puede ser creada, ¿no? Por la institución, en este caso, remitente, puede ser también recibida, ¿no? Este documento, si es parte de mi acervo, puede ser recibida y no necesariamente creada por mí o por mi grupo, por mi equipo, por mi organismo, ¿verdad? Y de todas maneras conservada como evidencia, porque siempre un documento nos sirve de evidencia de cualquier proceso, ¿verdad? Nos sirve también como evidencia de lo que somos nosotros como profesionales, como estudiantes, como personas, ¿sí o no? Nosotros cuando evidenciamos nuestro nacimiento, tenemos en Perú nuestra partida. Cuando evidenciamos nuestra situación civil, bueno, en este caso ya con nuestro documento nacional de identidad, tenemos nuestro DNI, en este caso Perú, ¿verdad? Cuando nos queremos evidenciar que somos digitalmente conocidos y que nuestra firma va a tener validez o no, bueno, dentro de nuestro documento nacional de identidad también vinculado con este, y aparece nuestro DNI electrónico, ¿sí o no? Entonces, este documento va a ser evidencia de algo, de un proceso, de una validación de algo o de alguna sustentación de un suceso o la de resultado de un proceso también, ¿no? Y bueno, en virtud de esto, pues de todas maneras se tiene que tener algunas obligaciones legales, ¿no? Que nos respalden la redacción, que nos respalden la sustentación, que nos respalden el hecho de crear un documento o no, o qué documentos son válidos para sustentar ciertos procesos también. Y esto está normado, pues, ¿no? Casi todos los países latinoamericanos nos debemos a casi una muy parecida normativa, así que lo que vamos a tocar hoy también no va a salir fuera de lo común en los países latinoamericanos que somos casi todos presentes aquí, ¿verdad? Se refiere entonces a cualquier registro físico o digital, ¿verdad? Un documento puede ser físico o digital y va a contener pues siempre información relevante, ¿no?
Un documento que formar parte de la evidencia de una institución público-privada va a tener escrito situaciones o acciones que son de realmente importantes para la institución, ¿no? Difícilmente pues va a tener alguna actividad por ahí solamente amical, que festeje un cumpleaños y no lo voy a tener que evidenciar, ¿verdad? Porque esto no es relevante para las funciones de la organización. Si esta actividad que es extra laboral se vincula con algún tipo de coach organizacional de repente que ya está preparado, está calendarizado, entonces sí tengo que evidenciar mi actividad porque estuvo dentro de mi plan de trabajo. Entonces sí sería parte de un documento, en este caso, importante para nuestra institución, ¿no? Entonces todos estos documentos van vinculados con las actividades, con las funciones de la institución, ¿no? Y de hecho de sus oficinas, ¿no? Ahora, estos documentos, así como pueden ser digitales o pueden ser físicos, siempre tenemos diferentes tipos, ¿no? En líneas generales podemos decir que tenemos textos netamente escritos, tenemos algunos que pueden ser escritos también, de hecho, pero que pueden ser unos informes que acompañan también alguna parte gráfica, ¿no? Como son las evidencias en estadísticas, ¿no? Un correo electrónico también puede ser, un documento, en este caso escrito así, imágenes también, gráficos, algunos tipos de infografías, ¿no? Que traen gráficos y escritos y textos también. Entonces, todo esto también forma parte de un documento. Ahora, ¿qué características podríamos decir que tienen los documentos en general? Una, les había dicho que tiene que tener información relevante, ¿no? Si no, se llamaría documento, sí, cualquier otro escrito, pero sería más o nada más que un documento personal y no parte de una gestión administrativa, ¿no? No sería parte de una gestión de documento administrativo. Tendría que tener información relevante vinculada con las funciones de la organización. Los documentos entonces contienen información que son totalmente útiles y necesarias, en este caso de circularlas, de socializarlas, como acostumbramos decir, para llevar a cabo pues algunas actividades, algunos procesos administrativos dentro de una organización, ¿verdad? También son el sustento de alguna evidencia o registro, que me les había dicho, ¿no? Los documentos actúan siempre, siempre como evidencia escrita de transacciones, de decisiones, de acuerdos, de implementación de políticas o nuevas políticas, también de otros aspectos importantes dentro de la gestión administrativa que va vinculada con las funciones específicas que cada uno de los sectores administrativos tiene, ¿no? Si estoy hablando y soy partícipe o apoyo a la gestión financiera, pues habrá gestión de documentos administrativos vinculados estrechamente con la parte de finanzas, ¿no? Y tendré que mostrar este tipo de documentos y serán pues los que están vinculados específicamente con la oficina a la que estoy, en este caso, vinculada, ¿no? Si estoy en la parte de recursos humanos, tendré documentos de gestión de documentos administrativos, en este caso, totalmente vinculados con la parte de gestión del personal, ¿no? Tendré pues sus fichas de cada uno de los empleadores, tendré la parte del cálculo de sus beneficios, tendré por ahí el nombre de sus beneficiarios, sus datos personales, su currículum, etcétera, ¿verdad? Otra de las características también es que son parte evidencial de algún tipo de comunicación, ¿verdad? En este caso interna o externa que les había dicho, y pueden ser utilizados también para transmitir instrucciones, para aprobar algo, para mostrar resultados, para mostrar de repente algún acuerdo también, ¿no? Y de ahí también radica las diferentes clasificaciones que podemos tener de los documentos, ¿no? Son parte de una gestión y control, sí, y súper necesario, esencial. No existe ninguna gestión, porque es así, no existe ninguna gestión, incluido el control, donde no se haya evidenciado con algún tipo de documento. O sea, una gestión con palabras, sí, supervisé acá, quedó bien todo, sí están llegando a la meta, pero si no lo muestro con documento, no va a ser considerado, en este caso, legal, ¿ya? Porque tiene que haber una evidencia. Y esto solo se plasmaría en un documento. Los formatos en este caso pueden ser muy variados, pero son formatos específicos para cada una de las empresas. Cada una de las empresas pone sus propios formatos.
desde el logotipo, ¿verdad? Ahora, hay algunos documentos que sí se ciñen al formato general, es decir, si yo voy a hacer o tengo que redactar, o tengo que participar en la redacción de un informe técnico, este tiene sus partes, y sí o sí tenemos que conocer ese formato, ¿no? El logotipo puede cambiar, de hecho, para cada una de las empresas, instituciones públicas o privadas, pero la forma, la estructura, no, ¿verdad? Si tengo que presentar de repente un plan de trabajo, pues sí, tiene que tener también su estructura básica, ¿no? Entonces sí, pues cada uno de ellos se someten a formatos variados, sí, según la funcionalidad del documento y según las disposiciones, en este caso generales, porque hay unas disposiciones generales de la nación, y también hay algunas disposiciones particulares para cada institución, pero sin desligarse de la normativa nacional, en este caso, ¿no? Ahora, ya sabemos que es un documento, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos un grupo de documentos que está vinculada ya a alguna función especial o a una oficina especial, o de repente en la administración general también, ya hablamos de un conjunto organizado de documentos, ¿no? Que en este caso son creados o recibidos también, mantenidos de hecho y utilizados para alguna función específica, y a esto ya le llamamos un archivo, ¿verdad? Eso, bueno, por definición, creo que todos podemos conocer esto, ¿sí? Y bueno, y esto pues requiere saber cómo vinculamos este archivo, cómo es que consideramos a este grupo como parte de un archivo, y pues tiene que tener alguna afinidad especial, ¿no? En este caso, una función que permita en este caso, la agrupación o esta primera clasificación que hacemos de los documentos, ¿verdad? Que los agrupamos según la función que desempeña, ¿no? Según de repente el tipo de expediente a la que le han dado cierta trazabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que me dice a mí que debemos pensar en cómo vamos a poner que agrupar a este grupo de documentos para considerarlos como archivos, ¿verdad? Bien, a ver. Los archivos, de hecho, nos debemos a varias características, pero entre las primeras, consideraría yo y diría que un poco más importantes, en pensar en la organización, ¿cierto? Los documentos dentro de un archivo siempre tenemos que considerar que tiene que tener una cierta organización dentro de ellos. Desde ahí siempre van a tener una cierta similitud, ¿no? De acuerdo pues con un sistema de clasificación, un sistema de ordenación establecido que facilite su acceso a ellos, ¿no? De manera rápida, de manera ágil, y sobre todo su recuperación, ¿no? Si tenemos un archivo que es netamente digital, pues tenemos que en algún momento tenerlo, quizás de repente de manera física, y disponerlo para las áreas quien podrían estar autorizadas. Recuerde que no todos los archivos, no todos los documentos están disponibles a todos, ¿verdad? Es cierto que nos debemos todos, institución pública y privada, nos debemos a la ley de transparencia, donde sí pues tenemos que tener total disponibilidad de cierta documentación, ¿no? Por solo hecho de solicitarlo y decir, solicito tal cosa por ley de transparencia, ya me tienen que atender, ¿no? Y me lo tienen que dar sí o sí. Pero siempre protegemos alguna parte de la información que es privada, ¿no? Entonces, pero esta organización en la que tenemos que velar desde un comienzo cuando contamos con documentos y archivos es lo que nos va a indicar, o por lo menos tiene que ser tan ágil este ordenamiento para poder tener el acceso y la recuperación de manera rápida, ¿no? Y totalmente disponible, en este caso, para las áreas quienes tendrían la facultad de tenerlo, ¿no? ¿Qué más? Se habla de conservación, es decir, que los archivos son conservados durante un periodo determinado, ¿no? Los documentos y los archivos no se conservan siempre para toda la vida. Si un documento nació físico, es muy probable que no se conserve para toda la vida en físico, se digitalice en algún momento. Se conservan muchos documentos históricos, sí, sí se conservan históricos varios, y en manera física incluso, ¿no? Y de manera digital es donde se le realiza la manipulación para los diferentes procesos que podamos necesitar, ¿no? Y por esto y por otras razones más, cogen un cierto valor. ¿A qué le llamamos, a grosso modo digo, el valor de un documento?
El valor de un documento no se refiere a la importancia de tal o cual, es decir, de que este documento es más valioso que el otro, no, porque no estamos hablando de jerarquías en este caso. Cuando hablamos de valor no hablamos de jerarquía de documentos, ¿no? En valor estamos hablando de el tipo de uso que se le puede dar a estos documentos. ¿A qué me refiero a esto? ¿No? Si hablamos, por ejemplo, de un documento que tiene valor, o un archivo en este caso, que tiene valor primario, se refiere a que este cumple funciones administrativas y operativas actuales, de momento, frecuentes, ¿no? Y a eso es lo que se le conoce como el valor primario. Y el valor secundario se le considera a los archivos que requieren tenerlo, pero no necesariamente a mano porque forman parte del resultado de una investigación histórica o de un fundamento documental anterior, ¿no? Que no es necesariamente actual. Y por esta razón tienen un valor secundario. Quiere decir que yo acudo a ellos no de manera inmediata ni manera frecuente, sino que tienen cierta periodicidad muy larga de uso, de necesidad, ¿no? Y a eso es lo que le llamamos el valor. Es una de las características que tienen los archivos, ¿no? Tipos de archivos, sí, pues y ahí viene también esta palabrita en la que hablamos de archivos corrientes o activos. ¿A qué nos referimos con estos tipos de archivos corrientes o activos? Se habla también de la usabilidad aquí, ¿no? Contienen, pues en este caso, los corrientes y activos de documentos que en este caso son de uso frecuente y necesario, ¿no? Entonces los tenemos que tener en primera línea, es decir, muy a la mano, ¿no? A veces nos instalamos en una oficina que no es tan grande y que por ahí no tenemos espacio como para tenerlos de manera física eh, presentes, ¿no? Están a la mano en mi oficina. Y tenemos en nuestra organización algún archivo general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el archivo general sí pueden estar los documentos históricos pasados, ¿no? Entonces, año tras año, cuando se instala una oficina, siempre se empieza, bueno, el gestor empieza con un inventario inicial, ¿no? Y puede depurar algunos documentos. ¿Qué quiere decir depurar? En algunos casos sí, eliminar documentos, pero en muchos casos es trasladarlos, en este caso, a este archivo general y quedarse solo con los que se sabe que van a ser utilizados frecuentemente, ¿no? Y nos quedamos en este caso con los archivos corrientes o activos, ¿verdad? Y luego existen también los archivos intermedios, ¿no? ¿A qué se refieren con esto, no? Que ya creo que podemos ir entendiendo de qué se trata si ya hemos definido los corrientes o activos, ¿verdad? Los intermedios, pues, se refieren al guardado de estos documentos en grupo de archivos que ya no se necesitan con tanta frecuencia, pero que tienen de todas maneras un valor administrativo y pueden ser consultados ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente, pero de repente los necesito todavía para este año, ¿cierto? Entonces los puedo guardar todavía en mi oficina, pero de repente en no espacios a la mano, ¿no? Más o menos lo que hacemos con nuestros closets cuando cambiamos de temporada. Tenemos muy a la mano en verano lo que usamos mucho, las ropas cortas, ¿no? Los politos, por ahí lo de diario, tenemos muy a la mano, ¿no? Y lo de invierno, bueno, lo ponemos un poco más alejado, si tenemos espacio en nuestro closet, si nuestro closet es grande. Algo así sucede también. Igual nosotros disponemos en una oficina de anaqueles, de archivadores, ¿no? De andamios, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo de repente enfrente de nosotros, nuestra altura, los archivos corrientes y activos, y ponerlos un poco más alejados, o muy arriba o muy abajo, los que en este caso serían los intermedios, ¿no? De repente los planes de trabajo anteriores, por ahí algunos inventarios de otros años que nos sirven de referencia, algunas normativas anteriores o las normas legales que no se consultan a veces frecuentemente. Bueno, eso podemos tenerlo en un nivel más arriba o más abajo dentro de nuestra vista, en nuestros anaqueles, en nuestros armarios, ¿verdad? Y los archivos históricos, que sí, pues si nuestra oficina es muy chiquita, generalmente no están en nuestra oficina física, están en el archivo general. Ahora, si disponemos de una oficina muy grande, pues, ¿por qué no dejarlos ahí también, los que son históricos, ¿no? Pero estos históricos son los que justamente se conservan, pero que no tienen un valor administrativo actual, es decir, no son usados actualmente en nuestro año lectivo, si le podemos llamar así, ¿no? Pero que son pues preservados en este caso por su importancia histórica, cultural y hasta legal, ¿no? Entonces, siempre todos estos archivos tenemos que conocer primero la función que cumplen cada uno
para poder en ese momento decidir si los tenemos a la mano o lo enviamos a nuestro archivo general, ¿no? O un depósito de repente, dependiendo cómo estamos por ahí organizados en nuestra empresa, en nuestra institución, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí por ahí el flujo de la decisión de una comunicación, ¿no? Algunas palabritas que hay que tomar en cuenta. Yo estoy seguro que ustedes conocen todo el proceso para comunicarse, ¿no? Una vez primero piensa, a veces en qué quiero comunicar, a veces pienso primero a quién voy a dirigir, unas palabras, una comunicación o un escrito, ¿no? Esas son las dos ideas que a veces se me vienen a la mente, a veces en simultáneo, a veces una primero después de otra, ¿no? Pero son generalmente lo primero que ocurre, ¿no? Entonces pienso en a quién voy a dirigirme y voy a pensar en este caso en mi interlocutor, ¿verdad? Voy a pensar también qué necesito decirle, es decir, en mi mensaje, ¿no? Y luego voy a pensar, pues, en qué tipo de documento voy a utilizar. Y para eso tengo que conocer un poquito la clasificación para saber cuál es la función de cada uno de los documentos principales, ¿verdad? Y también tengo que pensar en qué proceso de escritura voy a utilizar, cómo es que voy a redactarlo, ¿no? Es decir, en el proceso de escritura me refiero, pues, a si voy a hacerlo de manera digital, voy a hacerlo de manera física, escrita, ¿no? Bueno, por ahí tengo que pensar en los requisitos de cada uno, sobre todo de legalidad, ¿no? Si voy a pensar en un documento digital, tiene que ser verdaderamente digital. Y como todo documento, siempre requiere una validación que en este caso va acompañado de una firma, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en si esta firma es válida digitalmente, ¿ya? Otra cosa que más pienso en el proceso de escritura es en cuál es el medio con el que voy a comunicar, ¿no? Su correo electrónico, de repente un avisito por ahí publicado en alguna de las redes, su página web, o de repente es un documento totalmente escrito donde tengo de repente solo un destinatario a quien voy a dirigir. De repente es un documento que voy a hacerlo de manera interna o de repente de manera externa. Bueno, todo eso ingresa en el proceso de escritura, en el proceso de la redacción. ¿Por qué les digo a grosso modo esto? Porque hay que pensar en que dentro de las funciones que desempeño como actual o futuro gestor de documentos administrativos, me tengo que desempeñar y tengo que por ahí seguir, ¿por qué no?, ciertas etapas en las funciones dentro de la oficina de archivos, ¿no? ¿Y en qué pienso esto? Cuando pienso en las funciones, ¿no? Bueno, tengo que pensar pues en que tengo que organizar primero y conservar la información, ¿no? Tengo que pensar que hay que formar por ahí de repente una serie documental, es decir, necesito, ¿no?, que un documento trascienda y provoque la elaboración de otro. Sí, a veces sucede eso. O de repente me solicitan a mí con un documento que redacte otro, ¿no? Entonces hay a veces documentos que van ligados con otro y que por ahí uno es consecuencia, de hecho, de la escritura de otro, porque es parte de un proceso también, y tengo que velar por esta, de repente, unión de procesos, ¿no? ¿Por qué? Para no olvidar de dónde sale este documento. Y de esa manera yo me voy a dar cuenta de cómo ligo el proceso, cómo trae como resultado final la conclusión del proyecto, del proceso de actividad que necesito, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, pueden decirme de que está bien, tengo mi plan de trabajo para este año, pero tengo ciertas metas que lograr en este primer trimestre, ¿no? Y bueno, tengo mi plan de trabajo anual, pero inicio con un informe exponiendo cuál es el calendario inicial para estos 3 meses. ¿Ya? Lo emito en este caso a mi jefe inmediato, o puede ser el máximo, o puede ser un director general, un gerente general. Bueno, ya, lo emito. Pero para eso tengo que dar cumplimiento, ¿no? Y tengo que exponer las actividades que se van haciendo en función de, y siempre con referencia al primer documento planteado, ¿verdad? Entonces pongo una referencia para que en algún momento se liguen los números de expediente, ¿no? Y de esta manera organizo y conservo la información una seguida de otra, ¿no? Y se forman pues todas estas series documentales que llamamos, ¿no? Ahora, tengo que pensar también en la elaboración de los instrumentos de consulta archivística, ¿no? Cuando ya comienzo a acumular ciertos grupos de documentos, tengo que crear una manera, ¿no?, como gestor de documentos, tengo que crear una manera de poder buscarlos rápidamente, ¿no? Y para eso necesito
ir teniendo una base de datos de todos los documentos que voy creando dentro de mi oficina. Ahora, sería mucho más fácil, si es una empresa más grande, tener disponible un sistema de gestión documental, ¿no? Ahora, ustedes como actuales o futuros gestores de documentos administrativos podrían proponer eso, ¿no? Pero también uno propone de acuerdo a las posibilidades de la institución, ¿verdad? Y si no lo tienen, pues tendrán que crear uno. Y se puede, hoy en un Excel también puedo crear alguna base de datos sencilla, por ahí ahora ya sabemos porque los Excel tienen macros, o me pueden pedir filtrar, puedo filtrar también y por ahí resumir todos o contraer y tener solo los documentos que por ahí me interesan conocer, ¿no? Entonces, puedo hacerlo también a través de un Excel, ¿no? Para poder elaborar en este caso como un instrumento básico de consulta archivística, es decir, necesito encontrar un documento, lo tengo ahí archivado en físico, pero necesito presentarlo para la sustentación y acompañarlo en un informe de evidencias frente a una supervisión que me ha llegado. Bueno, ¿cómo encuentro esos documentos? Si ya tengo una acumulación grande de documentos, pues para eso se lo he anotado en mi inventario, en una base de datos, lo busco o por número, o lo busco por palabras claves, o busco por nombre del documento, o por el asunto que puse, entonces me va a permitir realizar una búsqueda simplemente con algún comando que tiene, en este caso Excel, y lo encuentro, ¿verdad? Y encuentro todos los relacionados incluso con este. Entonces por ahí voy teniendo también mi orden, ¿no? En este caso con mi instrumento, en este caso de consulta archivística, ¿no? Ahora, los servicios de consulta en una oficina de archivos tienen que estar disponibles también para las áreas que lo necesiten, ¿no? Entonces, de eso también me va a servir mi base de datos, ¿no? Por ahí alguna oficina vecina me dice, recuerdo que hubo un documento que lo emití por ahí en enero y trata de este tema y necesito ligarlo con el documento que tengo yo y que ahora voy a emitirlo. Por favor, ¿me puedes alcanzar una copia? Y te lo piden por correo además, pues tienes que responder, ¿no? Entonces tienes que buscarlo de manera fácil. Necesito que se me remita tal documento sobre el tema tal, donde se sustentó y además quiero la copia del acta de la reunión tal, ¿no? Bueno, si tienes una copia de acta, quizá tengo un archivo de todas las actas y me dicen la fecha, lo busco fácil, puede ser, ¿no? Si es de manera física. Pero sí en muchos casos vas a necesitar una base de datos, ¿no? También para estos servicios de consulta. Ahora, por ahí, si ya pues se hacen demasiado grandes estos grupos y necesito por ahí contar con catálogos, pues sería también otra manera, ¿no? Hay principios por las que me tengo que valer y respaldar para el funcionamiento, en este caso, de la validación o de la utilización de estos activos y de la importancia que le doy a cada uno de ellos, ¿no? Uno, por ejemplo, me habla de la autenticidad y originalidad. A ver, yo les digo, en el año 2020, donde tuvimos que irnos después de un 11 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria, y un 16 de marzo nos dijeron ya no se muevan de sus casas, todos se quedan, y se comenzaron a generar una gran cantidad de documentos digitales, ¿no? Y digo sí digitales porque en aquel momento decíamos, ¿lo hacemos valer o no lo hacemos valer ciertos documentos donde estaban nuestras rúbricas, ¿no? Nuestras firmas con ciertos garabatitos, bueno, que tenemos todos, pero como estábamos todos preparando documentos digitales, no íbamos a escanear y escribir cada documento, imprimirlo, porque en nuestras casas no todos contábamos con impresora, y si contábamos, pues tampoco íbamos a gastar nuestra impresora para todo. Entonces comenzamos a escanear nuestras firmas, la dejamos ahí en un archivo JPG o PNG, lo que fuera, y lo estampábamos en cada uno de los documentos que emitíamos. Este documento que tiene, bueno, que tuvo en aquella época nuestra rúbrica, ¿será considerado auténtico y original? A ver, ¿ustedes qué dicen? Coméntenme en el chat. Coméntenme. Y el documento que preparé en el 2020, donde emití un informe, puse mi rúbrica ahí cortada y pegada, bien escaneadita, bien bonita, la puse. ¿Ese documento se considera auténtico y original? ¿Sí o no? Si es original, nos dice Diana, si mi firma es original. A ver, si yo la copié y pegué, mi firma es original. Documentos virtuales es original.
No, nos dice por ahí uno. Varios nos dicen no, ya estamos dudando. No es una copia, nos dice por ahí. No es original, nos dicen no. Ya. Para los que al comienzo, y por ahí alguien más nos dice que sí es original, es cierto que mi firma, que yo la dibujé en un papel, es original. El papel donde yo firmé es original. Pero cuando ya la escaneo y la pego en un documento, ya no es original. Ya pierde originalidad porque se convierte al escanear, ya se convierte en una copia. Un escaneo es una copia. Es una copia de un original, sí. Pero ¿quién me da la validación de que es un original? Yo, por más que jure y perjure, no tengo la validez legal para, en este caso, decir y confiar y dar mi palabra de que es original. No tengo esa facultad. La única persona que tiene la facultad de legalizar, en este caso, de decir, esta firma es legal, una copia, porque a veces tenemos copias legalizadas, ¿verdad? Es el notario público. Es la única persona. Así es, Lili. Solo un notario me puede decir que esta copia tiene una firma original. Entonces, si yo, que no soy notario, y además que ni siquiera estoy con mis sellos de notaría, escaneo mi firma y la estampo en mi documento ahí con todo el arte que tengo para ponerla bonito en un documento que al final lo convierto en PDF, ya ya pierde la originalidad, ¿no? No es original, lamentablemente. Pero ¿y cómo se emitieron gran cantidad de documentos en el 2020 y se consideraron originales? Bueno, nunca se consideraron originales. Lo que pasó es que en aquella época, por emergencia, se dio ciertas facultades a que las instituciones decidan algunos de sus procesos. Algunos digo porque no todos se aceptaron, ¿no? Por ejemplo, los trámites de titulación, los trámites de sustentación de prácticas, ¿no? Se trabaron, sí, se trabaron porque se dejaron a decisión de las validaciones de la institución, ¿no? Y ministerio, yo trabajo en este caso indirectamente para el Ministerio de Educación porque trabajo en una institución tecnológica pública y nos debemos a las normativas del Ministerio de Educación para la gestión, para los lineamientos académicos, en este caso, y nos dijeron, está bien, pueden titular, pero tienen que tener estas otras cosas, ¿no? Y no, pues no se podía, ¿no? No teníamos ni presupuesto, ni el material, ni las cosas en nuestras casas, no podíamos hacerlo. De supervisión de prácticas también estuvo trabada porque se debía mucho a las validaciones con firmas. Entonces nos decían, si tienen la firma digital, sí, lo pueden hacer. No teníamos ni el DNI electrónico y no podíamos por eso. Entonces, pero ¿qué nos dijo el decreto de urgencia? Nos dijo que podíamos preparar nuestros propios procesos para ciertas cosas, para ciertas actividades, con la condición de que, acabada la pandemia, regularice. Todos decíamos 15 días, 30 días, 45 días, y miren todo el tiempo que ocupó, ¿no? Y sí, pues tuvimos que regularizar después algunos documentos, porque algunos ya habían perdido validez y habían sido sustentados con otros procesos. Entonces sí tuvimos que sustentar, por ejemplo, las resoluciones directorales se tuvieron que regularizar en el año 2021, 2022, 2023, de acuerdo a lo que uno necesitaba. Entonces, la autenticidad y la originalidad es un principio básico que en este caso es total responsabilidad de la institución que lo crea, ¿ya? Entonces, es un principio que tenemos que conservar cada vez que redactemos un documento. ¿Qué nos dice Lili? Me da curiosidad ahí que nos está preguntando o comentando quizás. He visto matrimonios que se han casado, el novio estaba en el extranjero y la novia en el Perú y se casó por notario. Bueno, hay ciertas condiciones para eso, ¿no? Y además hay documentos que se intercambian de manera física también, ¿no? Entonces por ahí sí, hay que leer mucho sobre esta parte porque en esta parte no hay total digitalización, no hay total presencia de solo la parte totalmente digital, no. Hay también, porque a veces le piden el documento notarial presentado físicamente y tiene que llegar a la notaría peruana a veces, ¿no? O al revés, ¿no? En este caso para Perú piden eso, pero de acá de Perú para afuera, bueno, no sé lo que pedirán, ¿no? Pero sí, se ha habido casos, ¿no? Pero a veces también he visto un caso en el que se casaron de esta manera, pero que tenían que ser sustentados con algunos documentos en cierto tiempo, y si no lo hacía se invalidaba el matrimonio, ¿no?
Entonces sí, no es del todo tan fácil, ¿eh? Es bien difícil lograr esa digitalización total. Ahora, en nuestro Perú, porque también tenemos que velar por, en este caso, el que no se alteren los documentos. Es decir, los documentos no pueden ser cambiados ni alterados, ni se debe garantizar en este caso su integridad. ¿Cómo? Cuando yo doy un expediente, donde además le pongo numeración, ¿no? Y por ahí me dice, este documento está de más, hay que sacarlo. Y no puedo alterar el expediente que me dieron. Por más que parezca obvio que esto no pertenece y no tiene razón de ser que esté este documentito por aquí, pues no lo puedo alterar. Si necesito yo obviarlo, eso pues tendría que hacer un trámite para esto, ¿no? Y es un proceso más para esto. Sobre todo cuando hablamos de convocatorias, ¿no? Las convocatorias del Estado presentan una gran cantidad de documentos porque cada currículum es documentado y puede ser una Biblia completa esto. Entonces se presenta y el encargado, en este caso del trámite documentario, no puede quitar y obviar algún documento. Así considere que no va, que no debió ingresar, ¿no? En este caso, la oficina que recepciona y que le da las revisiones o que tiene la facultad de revisarlos es quien decide si, en este caso, se observa o no se observa el expediente, ¿no? Pero no podemos alterarlo. Tal como se ha recibido, es tal como debe procederse o derivarse a la oficina que lo debe revisar, ¿no? Valor probatorio es uno de los principios básicos también. ¿Por qué? Porque este avala, como les menciono aquí, una actividad y proporciona, en este caso, información suficiente sobre un hecho, sobre una actividad específica, ¿no? Y por eso es que decimos que todo documento es historia y memoria. Les había dicho que por ahí me comenten de qué se trata esta frase o qué les dice para ustedes esa frase, ¿no? Entonces, justamente los documentos son historia y memoria de una institución porque prueban y dan valor, en este caso probatorio, de todo lo realizado en la institución. Es cierto que tenemos una gran diferencia entre institución pública y privada, ¿no? La institución pública evidencia casi todos los procedimientos, casi todas las actividades, ¿no? Y sin embargo, la institución privada tiene un poco más autonomía de decidir qué prueba y qué no prueba, ¿no? Es cierto que las normativas legales nos dicen que probemos toda transacción económica. Ahí sí, ¿no? Toda venta tiene que ser garantizada con un documento de respaldo, que en este caso son las boletas y facturas, ¿no? Sí, ahí sí o sí, todas no pueden obviar nada. Por más que venda algo de 5 soles, pues tiene que ser documentado, ¿no? Entonces, esto sí. Pero en el caso de institución pública, de verdad tenemos mucha sustentación a través de documentos. Incluso con decirle, y ustedes van a decir, ¿por qué es esto, no? Es demasiado, por eso que nos dicen que somos demasiado burocráticos, ¿no? Pero por ahí también estamos dentro de la ley de transformación digital y estamos tratando en lo posible a todos los niveles de mostrar la llegada o el avance de la transformación digital dentro de cada una de las instituciones, ¿no? Tenemos como meta llegar al 100% al 2030, ¿no? Pero bueno, el gobierno está haciéndolo de manera escalonada, ¿no? Saben que estamos por ahí divididos entre gobierno central, luego los gobiernos regionales y luego vienen los gobiernos locales, ¿no? Hoy el gobierno central sí está totalmente digitalizado, ¿no? El gobierno regional está parcialmente digitalizado, están llegando ya creo que un 90%, y los gobiernos locales y las instituciones que van directamente al usuario todavía no, ¿no? Todavía no. Por ejemplo, la institución donde yo trabajo, que es tecnológica a nivel superior pública, pues no, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque todavía no se considera a este nivel la obligatoriedad de tener un DNI electrónico, que por ahí es el primer paso para hacer valer nuestra firma digital, ¿no? Entonces, por ahí estamos en esto. La accesibilidad se refiere a que tenemos que asegurar que el documento, tanto y el archivo, tanto físico o electrónico, ¿no? Esté disponible y hacia las personas, o sea, las instituciones, o sea, de las oficinas, quien deben contar con esto. O sea, debemos alcanzar oportunamente a estas oficinas o de repente a nuestro ente superior o a nuestro ente fiscalizador los documentos que nos piden y tienen que ser mostrados de manera ágil, ¿verdad? A veces nos piden y dicen, uy, necesitamos 30 días para tenerlo. 30 días quizás será para elaborarlo, no para buscarlo y entregarlo, ¿verdad?
a la ley de transparencia, por ejemplo, nos dice que tenemos que entregar un documento por ley de transparencia en 10 días, ¿no? ¿Y qué pasa si es que necesito acudir a mi archivo general o si no lo tengo y tengo que realizar por ahí una búsqueda detallosa y que me va a requerir más tiempo? Pues no voy a esperar al 9º día de decir que necesité más tiempo. Solo tengo hasta 2 días para decir, para poder anunciar que voy a necesitar más tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado de velar por esta accesibilidad. Si no tengo un sistema de gestión documental, pues tengo que tener un mínimo, una base de datos en Excel o en un otro tipo de programa. Y si tengo que tener inventarios a través de manuales, pues también, dependiendo el tamaño de nuestro archivo, ¿cierto? Veamos por aquí otro temita. Aquí están más los principios de procedencia que se refieren a que el documento se crea y se recibe de alguna manera en una organización y no se debe mezclar con otros si es que en caso no se amerita, si no necesita ligarse con el otro documento. El orden original, si me lo dan ya compaginado, es decir, foliado, que es la palabra que más se utiliza en gestión documental, no puedo alterar esta foliación, ¿no? Y se establece en este caso una disposición ya física. Hay convocatorias, en este caso del Estado, tanto para postular a puestos a perfiles de trabajo como para concursos, por ejemplo, donde se explica y se pide la documentación escrita física, ¿no? Y le pide cierto tipo de foliación, ¿no? Es decir, puede ser en orden ascendente o descendente, y ese orden original no puede ser alterado, ¿no? Y ese es el principio, en este caso, de orden original. De organicidad, ¿a qué se refieren? A que los documentos deben mantenerse siempre organizados dentro de un número de serie, ¿no? Cuando los documentos van ligados uno tras otro, cada uno adquiere una codificación especial, ¿no? Y si van ligándose con otros, van a formar parte de una serie de documentos. Entonces, esto nos permite que este grupo de documentos se mantenga de manera orgánica, de manera ordenada, de acuerdo a la función que estos en común desempeñan, ¿no? Eso se refiere al principio de organicidad. El principio de unidad se refiere a que no puedo duplicar si no tengo la garantía de que realmente van a ser copia del original. Les había dicho que solo el notario me puede sacar una copia y decir que es copia real del original y estampa su validación, su visación, su sello y su firma, ¿verdad? Y el peligro está en cuando voy a digitalizar documentos y voy a crear duplicados. A veces pasa que digitalizo un documento, pero así como cuando voy a utilizar muchos documentos físicos, saco copias para no manipularlos y no maltratarlos. Pasa algo así cuando duplico archivos digitales, ¿no? Cuando duplico archivos digitales, tengo que por ahí tener bien al día la caducidad, en este caso, de los antivirus. ¿Por qué? Porque cuando duplico archivos se crean estos virus, quizá, si no tengo un buen orden de estos, ¿no? Y ese es el peligro que tengo que por ahí cuidar para que no se alteren mis documentos, ¿no? Porque pueden alterarse al momento de duplicarlo, ¿no? O también, si no duplico y no soy la persona ideal que tengo la facultad legal para hacerlo, ¿no? O encargo a otra persona que lo haga, tengo que ver que lo haga de manera legal, ¿no? Que sea verídico. Hoy ustedes sabrán que hasta el PDF lo puedo alterar, ¿no? Entonces ya no es tan confiable que recibas un archivo PDF, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado cuando necesito duplicar información, ¿no? Quizá también tengo que velar ahí por la seguridad del dispositivo, en este caso de la herramienta que tengo a la mano, para disponerle solo a las personas quien tengan estas facultades de responsabilidad, ¿no? Manejando las claves, de hecho, restringidas, ¿no? Para cierto grupo. Principio de integridad, ¿no? No alterar, les había dicho, porque si lo altero ya lo considero como falso. Hoy, por ejemplo, desde el año 2020 se crearon los certificados de educación básica regular y de educación básica alternativa, ¿no? O sea, de la educación básica en el Perú, ya de manera digital, ¿no? Y que estaba respaldado por un sistema que ya existía. El CIAGI es un sistema que ya estaba implementado hace muchos años antes de la pandemia. Pero en la pandemia se ordenó y se creó la obligatoriedad de entregarlo, ¿no? Y estos documentos fueron creados en PDF, ¿no? Fueron entregados en PDF, descargados de una plataforma.
Pero por ahí, pues, algunos malintencionados también han comenzado a falsificar estos documentos, ¿no? Pero existe unos códigos de validación que hoy en día, pues, tienen que ser utilizados, ¿no? Las instituciones, por la rapidez, recibíamos estos documentos y a veces dejaban por el tiempo de validarlos, ¿no? Al comienzo sí recibíamos uno, entrábamos con el código, lo validamos, recibíamos otro, entrábamos con el código, pero cuando recibíamos 10, 20, 30, ya nos faltaba el tiempo y acumulábamos para validar, porque hay que validarlos uno por uno, ¿no? Y por ahí, pues, decía, tanto documento acumulado, hay que guardarlos, pero no nos tomamos en cuenta que teníamos un momento que dedicarle a esto, porque años más tarde nos podemos dar cuenta de que podías estar en uno de ellos algún documento falso, ¿no? ¿Y qué pasó? Escuchamos las noticias y dijimos, uy, hay documentos de educación básica falsificados, y tuvimos que a la carrera comenzar a verificar todos ellos. Menos mal que nuestra institución no salió ninguno, ¿no? Así que estuvimos muy bien en nuestros procesos, porque eran procesos ya de 2020, ¿no? Y que hoy en día recién estemos revisando todos, pues podíamos caer en falta, ¿no? Principio de valor documental, es decir, implica evaluar si el documento, en este caso, o dos documentos tienen un valor administrativo y legal histórico dentro de mi institución, ¿no? Si realmente es o no un documento histórico, si es parte de un proceso final o no. Ya, esto tiene que ver mucho no solo con la legalidad, o sea, no con el hecho de que hayan falsificado, sino que además sea resultado de una, en este caso, un proceso que haya sido preestablecido y planificado dentro de lo legal, ¿no? Es decir, siempre las instituciones nos sometemos a una fiscalización hasta futura, ¿no? Podemos haber realizado un procedimiento en 2021 y que hoy ingrese una fiscalización para revisar si fue realizado correctamente, y pues en ese momento estamos dándole validez, en este caso, o respaldo a este principio de valor documental, lo que tiene que ver con, en este caso, con el proceso en sí, si fue válido o no, no si fue realizado dentro de lo legal, ¿verdad? En este caso, si hablamos de titulaciones, que es algo muy hablado, pues tenemos que verificar que esta titulación realmente, esta persona se lo merezca, es decir, que cumpla con toda la normativa que nos indica cómo tiene que ser titulado una persona, ¿no? Principio de conservación preventiva, ¿no? Vamos a hablar más adelante de qué se trata esta la conservación y preservación, ¿ya? El principio de acceso, en este caso, ¿no? Y les hablábamos en este caso del portal de transparencia, ¿no? Y podemos solicitar, incluso tenemos, el gobierno peruano tiene un portal especial vinculado a esta página web tan grande que es del gobierno peruano, ¿no? Y ahí podemos ingresar, en este caso, a solicitar por ley de transparencia muchos documentos peruanos, entre ellos las normativas, ¿no? Entonces, la importancia de la gestión documentaria radica en estos grandes pilares, ¿no? De hecho, que yo estoy poniendo acá algunos, pero podríamos diversificar un poquito más, ¿no? Estoy poniendo acá unos 8 por ahí, ¿no? ¿Y de qué se trata, pues, no? ¿De qué se trata cada uno de ellos? Ya habíamos dicho que tenemos que contar con un acceso rápido y eficiente, y de eso se trata la eficiencia del trabajo de este gestor de documentos y archivos, ¿verdad? Tenemos que velar por el origen, son las grandes responsabilidades que tiene este gestor, que forme parte de un cumplimiento legal, es decir, que ayude a cumplir las obligaciones legales y normativas. Por ahí tenemos fechas de cumplimiento para cierta presentación, ¿verdad? Tenemos fechas de presentación máxima para presentación de documentos. Por ahí algunas declaraciones especiales, por ahí una declaración en este caso de la planilla también, ¿no? Entonces hay fechas, en este caso que hay los entes reguladores son los que ven esto, ¿no? En este caso la SUNAT ve gran parte de algunos cumplimientos normativos de esta parte, ¿no? Que forme parte de una eficiencia operativa, es decir, que optimice realmente procesos, que no sea nada más un documento de relleno, porque en ese entonces sí seríamos realmente puramente burocráticos, ¿verdad? Solamente para rellenar documentos es lo que emitimos, pero no, sino que sea realmente parte de una optimización operativa, que realmente me ayude a agilizar el proceso de mi institución, ¿no? Y que forme parte también de una preservación, en este caso, de un conocimiento institucional. Yo lo que requiero es que este realmente forme parte de la historia y memoria de mi institución, y que se forme parte, en este caso,
del rendimiento de cuentas y de la transparencia a la que nos debemos todo como institución, ¿no? Ahora, tenemos que también ver que todo documento normativo, todo documento, en este caso administrativo, ¿no? Forme parte de una estructura, ¿no? Documental básica. Primero hay que considerar que hay que evaluar las necesidades y requisitos que necesite, en este caso, agilizar una institución. Es decir, necesito ver cuáles son los trámites que se necesitan realizar en mi institución, ¿no? Si soy una empresa privada, por ahí pues tengo que tener los contratos realmente organizados, ¿no? Y además también bien cuidados, me refiero a que preservados por la oficina competente, ¿no? Sabemos que un contrato, una ficha de un empleado no puede estar a la mano de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen también información sensible y tiene que hacerse una oficina específica responsable por velar por la integridad de esta información, ¿no? En ella está información de sus familiares, teléfonos privados, correos electrónicos privados también. Entonces, me hago responsable de esta información y que no sea difundida así nomás, ¿no? Que sea el mismo trabajador que rinde sus datos personales, sí, pero que no sea la empresa quien los dé, ¿no? Definir también dentro de esta estructura, tengo que pensar también en definir algunas políticas y procedimientos base, ¿no? Si tengo la responsabilidad de velar por el paso a paso de cada procedimiento como gestor documentario de archivos, entonces tengo que crear estos procedimientos. Tengo que crear el paso a paso para la creación de un documento también. Sobre todo lo voy a poner pues dentro de mis documentos planificadores como gestor, ¿verdad? Hay que diseñar también, por ahí la organización me refiero a una cierta estructura de carpetas y cierta estructura de nomenclatura también, ¿no? De cierto nombre y por ahí códigos que le voy a dar a cada uno de ellos, ¿no? Y de esta manera voy a velar también por el proceso que pueda llevar cada uno de los documentos. Hablamos de la trazabilidad de esto, ¿no? Es decir, hablamos del paso a paso que sigue un documento para cumplir su función, ¿no? Y para esto pues tengo que crear una estructura, ¿no? Implementar también herramientas y tecnologías como gestor de documentos y archivos. Tengo que velar por que la institución dentro de su sistema de gestión documental tenga las herramientas y tecnologías necesarias para esto, ¿no? Va a depender pues de cómo está dividida la estructura de la organización. Si es muy grande, sí o sí puede necesitar un sistema de gestión, ¿no? Si es un poco chico, recién está formándose, pues sí puedo crear una propia, como les había dicho, con un Excel o con un sistema de base de datos especial, ¿verdad? Capacitar al personal, pues sí, tengo que asegurarme de que ellos conozcan o tengan la base para la gestión documental, ¿no? Por eso es que hay un perfil también que tendría que tener este gestor de documentos y archivos, ¿no? Entonces tengo que velar por esto también. Yo como gestor tengo que tener a mi personal también capacitado en esto, ¿no? Y si no, pues tengo que gestionar su capacitación también, ¿no? En resumen, pues, al seguir paso a paso, en este caso, una estructura documental sólida que mejore, en este caso, la eficiencia operativa, voy a poder reducir también los riesgos de errores, ¿no? El riesgo de pérdida a veces de la información y voy a poder facilitar el cumplimiento, sobre todo, de la normativa vinculada a mi organización, ¿no? Por aquí, que tenemos 2 minutos para que pues, se queden con acá por un asunto muy importante. Las normativas van a ser estos lineamientos, van a ser estas directrices que me van a llevar a asegurar que este proceso documental se lleve a un éxito y que cumpla realmente con requisitos legales y obligatorios. Tenemos de hecho normas internacionales, ¿no? En este caso son las ISO, que por ahí me están vinculadas mucho por la calidad, y también tenemos normativas que están vinculadas con nuestro país, ¿no? En este caso, en Perú tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y con su reglamento, con la 27444, es que se conoce el paso a paso de lo que debemos hacer con un documento, es decir, cómo lo tenemos que registrar. Por ahí tenemos que tener por ahí una oficina de trámite documentario que reciba los documentos y que los derive al área correspondiente, ¿no? Hoy hablamos de las mesas de partes en la institución pública, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos algún sistema de trámite documentario virtual, ¿no? Los ministerios los tienen, los gobiernos regionales también, las UGERES los tienen, por ahí las municipalidades, muchas, no todas,
¿no? Entonces cada vez nos estamos adecuando a tener todos una mesa de partes virtual a quien poder dirigirnos las 24 horas del día, porque no es que haya personal las 24 horas del día, sino que el sistema está abierto para que los usuarios puedan dirigirse a ellos en cualquier momento. Claro que la recepción de ellos, la lectura de ellos, siempre se tiene en el horario de oficina, ¿no? Existen directivas también, están vinculados también a este sistema de gestión documental, la ley de protección de datos personales, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos también protegemos estos datos que no tendrían que ser difundidos naturalmente, ni tan ágilmente, no más bien que tienen que ser protegidos, ¿no? Por más leyes de transparencia que me pida cierto currículum, tengo que transparentar o por ahí ocultar algunos datos que no tienen que ser conocidos por todos, ¿no? Las normativas sectoriales también, porque hay ciertos tipos de gestiones para ciertos sectores, ¿no? El sector educación tiene un tipo de gestión, el sector financiero también, el sector logístico por ahí también tiene cierta gestión particular. La parte del sector de justicia, pues sí tiene muchas más normativas vinculadas a este sector, ¿no? Entonces, chicos, hemos llegado al final de esta sesión, de esta primera sesión introductoria. Los dejo porque acá, por ahí quiero que me comenten también qué día nos vemos, a ver si se recuerdan todos, que no les digo una vez más que nos vemos entonces el día sábado, ¿verdad? El día sábado, entonces nos vemos con la segunda sesión. Los dejo entonces con GCAC, con el administrador de GCAC, que estamos con Renzo, para que les comunique algo muy